La entrevista en contacto. Y bueno, tengo el gusto de saludar este mediodía y le agradezco por supuesto el tomarnos el teléfono al comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a Francisco Javier Acuña Llamas. Francisco, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Luis, como siempre, con muchísimo gusto de llegar por los micrófonos de ustedes hacia la sociedad de Jalapa. Muchísimas gracias. Oye, pues a ver, comisionado, es sumamente alarmante observar que pues el manejo de bases de datos de compañías, de bancos, incluso del mismo Instituto Nacional Electoral están al alcance de cualquiera. ¿Qué rol juega el INAI en todo esto, en el entendido de ser garante también de protección de los datos personales? Pues sí, mira, el INAI es la máxima autoridad administrativa que debe de intentar, debe procurar garantizar la protección de los datos personales en el país. Desde luego que esta responsabilidad es compartida porque las instituciones son responsables de los datos que guardan y albergan. El INE es la institución que tiene el padrón electoral y que es la base de datos masiva, más grande de la población. En el sector público, indudablemente, es la base de datos más grande que hay en México. Pero está también la del ISSSTE, está también la del IMSS, que es más grande todavía, está también la de Hacienda, el SAT, está también la de la STEP, con todos los alumnos y los profesores. Entonces, hay bases de datos muy delicadas en el país, gobernación, las de los reclusorios, etcétera. El sector privado tiene bases de datos inmensas también, porque son clientes y proveedores según el tamaño de la empresa. Los hospitales privados, los bancos, etcétera. Las compañías aseguradoras. El INAI va en este campo por dos vías. Una es la vía de la prevención y de la el impulso de medidas de cuidado. La Ley General de Protección de Datos Personales, que apenas fue inició su vigor apenas justamente hace un año, pues bueno, vino a ponerle más fuerza a la potestad del INAI para vigilar y cuidar por casos concretos los datos personales. Pero lo que nos encontramos con una realidad es que aunque la ley apenas está dando potestades al INAI para tener mayor fuerza en esta materia, en esta asignatura, sigue habiendo pendientes que no se pueden resolver de un día para otro porque son hechos que se han venido consolidando en el tiempo. Primero, la Internet es un campo desregulado en el que circulan datos personales mezclados con todo tipo de información. O sea, es un océano la Internet. Y en ese océano hay oleajes y hay zonas de alta mar, por así decir, en las que no se puede tener garantía de control ninguno, porque la Internet no admite control, no admite el control. En cuanto se dé un control, como lo quiso hacer China, pues el mundo moderno y libertario dijeron, cuidado, que esto es represión, esto es supresión de la libertad de expresión. Entonces, como en la Internet nos manejamos todos con un seudónimo o con un nombre que puede ser ficticio o aún el verdadero, y hay un mundo de transmisiones o de transferencias que se hacen simultáneas entre personas que pueden ser aparentes o reales, es imposible que haya controles absolutos. México, dije yo, tiene, por desgracia, como muchos países emergentes, no solamente México, son paraísos de bases de datos clandestinas, pues sí, porque como hay un mercado negro que existe, en ese mercado negro que socorre dineros que pueden ser negativos, dineros malos, dineros que vienen de finalidades indebidas o turbias, y además que se mezcla con dinero bueno, pues bueno, así, por poner el ejemplo, así como hay un mercado negro de la economía, pues una de las fases del mercado negro de la economía tiene que ver con el mercado negro de mercancías, de armas y de datos personales, y las bases de datos cuestan porque importa a quienes las tienen hacer con ellas negocios para saber a quiénes venderles, saber a quiénes comprarles, pero también sirven para saber a quiénes asaltar, para saber a quiénes a chantajear o amenazar. Entonces, es un campo muy amplio de experiencia. El INAI puede ir poco a poco haciendo labor cívica de conciencia en la población para que nos autocuidemos. La primera gran llamada es que la ciudadanía tiene que aprender a cuidar sus datos personales por sí misma. Y segundo, que cuando haya denuncias, que las hay cada vez más, cuando yo, por ejemplo, sé que di mis datos personales en un hospital y ahí me operaron, ahí me atendieron, y luego el seguro que yo tengo de gastos médicos me llega con que me van a aumentar la cuota
porque de manera súbita, inevitable, digo yo, a ver, no habrá aquí coincidencia que el hospital le haya dado este dato a la aseguradora para que esté queriendo cobrar más. Entonces, en ese caso es cuando empiezas tú a armar el rompecabezas de lo que se llama el gobierno de tus datos personales, que es la autodeterminación. Entonces exiges al hospital ese, por decir algo, o a donde tú has sabido que has dejado tus datos personales. Quiero que me digan qué datos personales guardas míos. Y ahí te van a contestar. Si te contestan mal, o te contestan a medias, o te contestan como sea, insatisfactoriamente, tú puedes denunciar ante el INAI, y entonces el INAI ya exige que se esclarezca, y así podemos iniciar una travesía que no es inmediata, que lleva sus fases, y que nos ha permitido llegar a detectar serias irregularidades en el manejo de datos. Francisco, otra vía es cuando nos... Perdón. Sí, te preguntaría también, en este sentido, ¿a qué clase de sanciones tiene o se puede hacer acreedor una persona o una organización bajo este escenario que tenemos en nuestro país, que mal utiliza la información personal y que posteriormente aparece pues en manos de cualquiera? Sí, mira, en el campo del mundo privado, que es las empresas, el INAI ha venido aplicando ya multas muy grandes. El año pasado a un banco, hace 2 años a un banco le fue una multa de 30 millones de pesos. Sí. O sea, esa es la dimensión a la que se puede llegar. Multas por muchos ceros, o varios ceros de como cifra, millones de pesos. Sí. Hay empresas pequeñas, un consultorio médico, por ejemplo, un laboratorio médico, un gimnasio, puede revelar y ha revelado datos sensibles de personas concretas, y hemos llegado a aplicarle multas. Y una multa de 100,000, de 200, de 500, de 1 millón, de 2 millones. En el caso de profesionales, tiene que ver mucho la proporción con la magnitud de la empresa y el giro de la empresa y los efectos con los que se maneja. Pero esto ya revela una nueva era en la convertibilidad de México en un país moderno y democrático, que tiene ya, como todos los países modernos, topes efectivos a los abusos a la privacidad de las personas, sean del sector público o sean del sector privado. Claro. En Veracruz se intenta colocar también su ejercicio a través del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, sin duda, el IVAI, a la vanguardia. ¿Cómo vamos y comparativamente cómo estamos con otras entidades federativas en donde esto ya es pues muy normal de atenderlo? Claro, el IVAI es una institución que es la institución hermana del INAI, y el IVAI cubre el ámbito de Veracruz. Las bases de datos del gobierno del estado de Veracruz, las bases de datos de las instituciones públicas de Veracruz, de los ayuntamientos de Veracruz, las vigila y las cuida el IVAI. Y en cambio, las bases de datos de las empresas privadas de Veracruz o de cualquier otro estado, las cuida el INAI. O sea que en materia de protección de datos personales, el INAI es el único competente para remediar y para intervenir respecto de las bases de datos que se encuentran en el sector privado. Las que son del sector público de cada estado les tocan a los estados a través de su órgano garante, y las que son de la federación, como te ponía los ejemplos, el INE, el SAT, el IMSS, el ISSSTE, esas le tocan también al INAI. Claro. Y aún así somos insuficientes en términos reales, porque llegado el caso, dada la importancia que esto tiene y el valor que tienen los datos personales, la población muy poco a poco vamos a ir aprendiendo a cuidar nuestros datos y también aprendiendo a reclamar el respeto a nuestros datos, que es el respeto a la privacidad. Esto te va a llevar mucho tiempo porque son procesos lentos que se van a arraigar, pero estamos haciendo el camino, y los medios de comunicación son los mejores aliados que podemos tener para concientizar a la población y animar a mucha gente a estrenar su derecho a ser respetado en su privacidad. Este próximo 28 de enero se conmemora el Día Internacional de Protección de Datos Personales. ¿Tiene algo que celebrar nuestro país cuando observamos que el robo de identidad, por ejemplo, ocupa y coloca a México como el 8º lugar a nivel mundial en robo de identidad? Mira, sí hay algo que celebrar, porque a diferencia de otros muchos países en los que pasa también algo parecido o peor incluso, no se hace nada, ni siquiera de conciencia, ni siquiera se animan instituciones ni normas para regular el asunto, no hay procedimientos, no hay manera. En México estamos subsistiendo frente a unos hechos que son, ya dije, del pasado y también de la Internet. La parte del Internet es un problema que pone a Europa misma en problemas con esto. O sea, Europa es el espacio de países más avanzados en muchos sentidos democráticamente y en datos personales, y sin embargo también están pasando cosas, porque la Internet, ya dije, es un campo desregulado. Ahora,
Ahora, tiene que celebrar México, porque se celebra no en fiesta, sino celebra en importancia de la efeméride, desde una visión preocupada, y además esperanzada en que podamos ir generando las condiciones para que cada vez se reduzcan los espacios en los que circulen bases de datos clandestinas y que dañen a las personas. Sí. Pero vuelvo a decir, son como muchos males del tiempo, de la era de la modernidad, también de la tecnología avanzada y de la digitalidad, de la globalidad digitalizada, la globalización digital o digitalizada, sí. Pues que son males del tiempo, son males que se tienen que combatir. Claro. Erradicar, pues es muy complicado asegurarlo, ¿no? Pero sí. Hay que tener mecanismos de eficaz control para estar combatiendo permanentemente ese tipo de asedios y de mecanismos de inclusión, claro. de invasión a la privacidad. Por último, preguntarte, ¿se tiene cuantificado cuánto le cuesta a los mexicanos el delito de robo de identidad en nuestro país? No, yo no tengo las cifras y podría cometer errores, pero sí el robo, la suplantación de identidad, como dicen los juristas, que se debe decir con mayor precisión, porque sí. El robo como tal es suplantación. La verdad es que lo que pasa es que hay una suplantación de identidad interesada en delinquir, o sea, en defraudar, en sí. Engañar, en cobrar un dinero que no te corresponde a ti, en sí. Apersonarte en lugar del que debe de ir y ganarle la oportunidad, sí. En vender una propiedad a nombre de alguien que ni siquiera sabe que ya la está vendiendo, etcétera. Ese tipo de flagelo por la vía de la delincuencia es una actividad tristemente, vamos a decir, que se está generando en el mundo, sí. Porque también tiene que ver con la sofisticación de la tecnología. Bien. O sea, la simulación ha sido histórica y humanamente siempre una triste reacción humana, la ventaja, la oportunidad, el oportunismo, pero los medios de la tecnología también ha proveído de habilidades extraordinarias para simular y para adulterar documentos y para, pues por la vía del hackeo, sí. O del asedio, robar las claves del NIP o de las contraseñas con las que se puede acceder a obtener dineros de las cuentas de terceros, etcétera. Entonces, hay una industria inmensa de la explotación de identidad, sí. Que no es fácil tampoco desaparecer súbitamente. Se requiere inteligencia, pero también se requiere policía cibernética. Sí. Y eso de la policía cibernética es un tema que todavía en México está en pañal. Pues Francisco Javier Acuña Llamas, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en INAI, muchísimas gracias por platicar con el auditorio en el estado de Veracruz. Luis, como siempre, con mucha gratitud por procurarme, les agradezco y un saludo a todos los veracruzanos. Gracias, un fuerte abrazo. Bueno, vamos a hacer un corte, una pausa. Ahí está este tema relacionado, le decía a usted, importante, con el tema de los datos personales y el manejo de las bases de datos. Vamos al corte y regresamos. En donde algo importante sucede, En Contacto está presente, aquí en 97.7.